Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día que tú nos puedas sintonizar o ver esta maravillosa transmisión, recuerda, estamos en tu programa de decidir y elegir de manera asertiva el día de hoy, donde decidir es a través de un proceso de interiorización y elegir es de acuerdo a la emoción que tienes en este momento. El día de hoy, sábado cultural, tenemos este maravilloso título de Andanzas y vicisitudes de los códices mexicanos. Este maravilloso sábado cultural, donde te compartiremos acerca de los códices mexicanos que representan uno de los principales legados de la cultura indígena, sobre todo en este año, que es el año de los indígenas, para que podamos adentrarnos en su vida, creencias, costumbres e historia desde un punto de vista didáctico y ameno. Y también documentado y que no está alejado de la verdad científica e histórica. Aquí nos vamos a apoyar en este maravilloso libro de María Sten, que ha seguido sus huellas, las peripecias y aventuras de sus descubridores y su destino final como piezas de museo o biblioteca de inestimable valor. Pocos libros pintados quedan en el mundo y la mayor parte de ellos están fuera de México y son de menos fácil acceso. Aquí se te pretende rescatar algo de lo que para el lector debe representar texto e imagen en su conjunto para contarnos alguna historia que ellos se presentan y para situarlos en un contexto de alto valor universal. Bueno, aquí compartiendo un poco de la historia de María Sten, es doctora en letras por la UNAM y desde hace años se preocupa por la antropología y las culturas prehispánicas. Ha publicado algunos de los libros como Diálogos con Coatlicue, Tres matices de México, Ponte a bailar, Tú que reinas, y ha traducido al polaco a importantes escritores mexicanos, donde te invitamos a que conozcas parte de la cultura mexicana. Y comenzamos acerca de los códices mexicanos, historias excelentes y extraordinariamente que te van a atrapar si es que así lo decides y eliges, y sobre todo recordar que la cultura es lo que nos permite conectar con nuestras raíces, nos permite conocer y saber la historia y las costumbres de un país, de un estado, de un municipio, de una colonia. Aquí nos hace referencia al señor Joseph Marius Alexius Aubin, un profesor de la Escuela Superior de París, donde iba a salir definitivamente de México en el año 1840, donde tenía muchas inseguridades, que los empleados de la aduana de Veracruz le recogieran los antiguos documentos mexicanos que él portaba en ese momento. Él les arrancó las páginas, le borró los sellos y fechas e introdujo tal desorden en su cargamento que nunca pudo remediarlo
y sé que debió a esa prevención pudo sacar de México uno de los más valiosos tesoros de la cultura mexicana y llevarlos a París, donde siguen hasta el día de hoy. Qué interesante, ¿verdad? Si es que te gusta recrear tu mente y conocer más. También otro de los elementos es el saqueo y la exportación de obras de arte y documentos históricos. Es cosa de todos los países. Muchas veces cuando viajamos a algún país traemos alimentos o pieles de algunos animales que cuando ya estamos en la aduana pues no nos dejan llevarlo a otro país. Recordar que el saqueo de los libros pintados, los códices de México, no tienen igual. Su historia, que con los arqueólogos constituye la fuente principal para conocer la vida de nuestros antecesores, es digna de la pluma de un Agatha como Christie o un Conan Doyle. 40 de los más importantes códices indígenas se encuentran en el extranjero, 15 en París, 4 en Madrid, 6 en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, 4 en la del Vaticano, 2 en Florencia, y las bibliotecas públicas de Liverpool, 3 de Bolonia, Nueva York, Berlín, Nueva Orleans y Basilea poseen uno cada una. Recordar que la historia de los códices mexicanos pueden dar la trama de una buena novela policíaca, una novela cuyo autor es anónimo, de contenido desconocido durante siglos, que para algunos sabios no tenía valor y para otros sí. Y ridículos dibujos para niños o se parecía a los jeroglíficos orientales. Si hasta aquí te está pareciendo interesante este programa, de esta maravillosa transmisión de Radio RIR mx.com, es importante que nos dejes tus comentarios, le des me gusta, compartas. También estamos en el canal de YouTube de Radio RIR, también en mi canal V de Víctor y de inteligencia, K de kilo, M de mamá, A de águila, N de nutrirse. Big Man. Continuamos con la vertiginosa carrera de la túnica Hun, que son libros pintados llamados generalmente códices. Se entienden los manuales pictóricos de los indígenas mesoamericanos dibujados por estos personajes mayas, aztecas y mixtecas, en menor número por tarascos y otomís. Bueno, de confesarte que yo donde vivo, el municipio de Nicolás Romero, pues también ahí predominó la cultura otomí. En tiras de piel raspada de venado o sobre corteza de árbol, amatl, Ficus poplandia o Ficus continophilia. Según el mito azteca, fue el dios Quetzalcóatl el inventor de los libros pintados. También, de acuerdo a esta creencia maya, los jeroglíficos fueron inventados por el señor del ojo del sol, el Kimich Awau. Sin embargo, ninguno de los mitos mencionados, cómo y cuándo, fue inventado el papel. Aquí, bueno, algunas preguntas de introspección. Si tú sabes que los mayas o los aztecas fueron los primeros
en inventar el papel. Entre los aztecas, escribe W. von Hagen, quien ha investigado la fabricación del papel en el mundo prehispánico. Existe un verdadero mundo de papel, papel como ornamentos de los dioses y sacerdotes, papel como parte de rituales, papel como medio de magia, papel como registro de tributos, una parte de papel, al más fino, era probablemente destinado a la manufactura de códices. Se usaba también el papel como ofrenda para los dioses que habían sanado a un enfermo. Y bueno, continuamos con otro códice de nombre La Tierra es un cocodrilo, donde constituye una especie de memoranda escritos por tlacuilos. Un tlacuiloa quiere decir pintar. Hombres o mujeres bajo la dirección de los sacerdotes y destinados a la meditación, y que solo los propios sacerdotes eran capaces de descifrar el tonalamat, tonali, día, amantl, papel, el libro de cuentas, los días y destinos. No eran en modo alguno un texto destinado a la enseñanza y edificación de amplios sectores del pueblo. Y bueno, vamos a continuar. En el año 1519, a la llegada de los españoles, la escritura de México no había alcanzado el grado de desarrollo de la de los egipcios o los chinos. En los códices, los hechos son representados por medio de imágenes, símbolos y jeroglíficos, o sea, una forma pictográfica, ideográfica y parcialmente fonética, donde también la serpiente que cuelga del cielo simboliza la lluvia, la sequía y el hambre. Son una serpiente roja atravesada por una flecha, lo que significa que se interrumpe la fecundidad. También tenemos la tierra, que es un cocodrilo, la serpiente que cuelga del cielo, simboliza la lluvia. El dios de la muerte lleva sobre la cabeza un caracol, símbolo de la lentitud. El águila, el ciervo, la culebra y la mariposa simbolizan el sol. La mariposa era además símbolo de la llama y del alma del guerrero muerto, que según las creencias antiguas acompañaban al sol en su peregrinación por el cielo. Aquí también muchas veces cuando estamos realizando alguna actividad o alguna tarea y estamos en un estado de conciencia, podemos lograr conectar con esta maravillosa energía del sol para sensibilizarnos. Recordar que la serpiente atravesada por una flecha representa la sequía y el hambre, de acuerdo a Borgia. La tortuga simboliza del solsticio estival, el Dresde. El siglo mexicano constaba de 52 años, o sea, 4 por 13. Del día de los antiguos mexicanos, 13 horas pertenecían al mundo de la luz y 9 al mundo de la noche. El 20 era el hombre mismo, porque el número de los dedos de los pies y de las manos es 20. La palabra maya, Huinal, 20, deriva de
Winak, hombre. La lista de los símbolos era larga y menos fácil. Su sentido múltiple dependía del lugar, en el contexto, la índole y el estilo del manuscrito. Dice Beyer al ser un destacado investigador. El danzante de la escritura pictográfica también es un códice que se tiene. La palabra es representada por una voluta que sale de la boca. Escritura ideográfica de Mendoza. Y continuamos compartiéndote más acerca de códices, donde te estamos invitando en este sábado cultural. Si te está gustando esta información, le des me gusta, compartas y dejes tus comentarios. Estamos transmitiendo por esta maravillosa estación de nombre Radio rirmx.com, donde también te invitamos a que escuches toda la programación que tenemos para ti, donde lo más importante eres tú, que nos retroalimenta y nos permite seguir creciendo. También en los códices, la huella de los pies significa el camino, de acuerdo a Mendoza. Tezapotitlán, lugar de los zapotes. Tetl, piedra. Zapotl, zapote. Escritura fonética de acuerdo a Mendoza. Matlatlán, junto a las redes. Mixtli, red, tlán, cerca. Mendoza. Mixtlán, lugar de nubes. Mixtli, nube, tlán, cerca. Estas referencias de acuerdo a Mendoza. La fecha mixteca, el año 12, lo que refiere al conejo. Día 6, serpiente, de acuerdo a Nutlal. El signo Hollín, movimiento terremoto, de acuerdo a Borgia. Y el signo de la guerra, Boturini. Una figura humana en amarillo designaba casi siempre el sexo femenino. El color morado, la relación de Tlatoani, el Señor Supremo. Y bueno, hasta aquí es importante de hacer introspección. ¿Cómo puedes relacionar tú estos códices en tu vida diaria? Xipe Totec, dios de la primavera. Se usaban glifos silábicos que eran indicadores del lugar, como tlán, con, de cerca, bajo, entre, o pan, encima de, dentro, sobre, en, durante. Y bueno, los códices son prehispánicos o precolombinos. Su número no sobrepasa 14 o 16 y prehispánicos alrededor de 500. Unos tratan exclusivamente de la religión, mientras que otros de dioses, de astronomía, astrología, y servían de base a los augurios. Otros fijan hechos históricos, sucesiones dinásticas de los señores, genealogías de familias reales, costumbres ligadas a la vida del hombre desde el nacimiento hasta su muerte. Y bueno, lejos de un códice, aquí te quiero compartir un cuento donde habla acerca de la muerte. Esto es para que tú tomes perspectiva, ya que estos códices nos dan información, no obstante, también que hagas un momento de introspección. En este cuento nos platican acerca
palabras más, palabras menos, se llama el buscador, donde una persona caminando recorre varios pueblos, hasta que llega a uno donde nota algunos aspectos interesantes. Se da cuenta que en las lápidas aparece pues edades máximas de 15 años, 14 años, 12 años, 10 años, 9 años, 6 años, donde él hace introspección y dice, ah, qué raro, en este pueblo la gente vivió muy poco. A lo que se acerca a la persona que cuida el panteón y él empieza a preguntar que a qué se debe que la gente fallezca muy joven. A lo que la persona que cuida el panteón le responde lo siguiente: que se tiene una costumbre en ese pueblo cuando el hombre o la mujer cumplen 15 años, se les regala un diario. Y en ese diario es importante que anoten los eventos o hechos más importantes. Y sobre todo estos hechos y eventos tienen que ver mucho con la emoción que en ese momento sintieron, cuánto tiempo duró y sobre todo es enfocarse a emociones positivas que les permitan construirse. Y al finalizar, revisan la libreta y empiezan a sumar todos los eventos positivos. Y es así como determinan el tiempo que realmente vivió la persona. Es por ello que en las tumbas aparecen edades muy jóvenes. Yo te invito el día de hoy que seas consciente donde inviertes tu tiempo, tu atención y energía y sobre todo que disfrutes con las personas que estás compartiendo estos recursos que ya no van a regresar. Y continuamos con Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinia, uno de los 12 franciscanos que llegaron a México en el año 1524. Escribió que había entre los naturales 5 libros de figuras y de caracteres. El primero hablaba de los años y tiempos, el segundo de los días y fiestas que tenían todo el año, el tercero de los sueños, embaimientos, vanidades y agüeros en que creían. El cuarto era del bautismo y nombres que daban a los niños, el quinto de los ritos y ceremonias y agüeros que tenían en los matrimonios. Estos libros llamados Tonalamatl se debían consultar antes de emprender cualquier viaje o tomar una decisión importante como la de iniciar la guerra contra el matrimonio o bautizar a un niño. Entre estas actividades importantes. Hasta nuestros días solo han llegado 3 códices mayas, apenas 250 páginas, entre ellos 13 mixtecos, el vindobonensis y el notal, 9 aztecas y algunos de diversos orígenes. Ninguno de los mayas relata hechos históricos de los aztecas. El único es el Códice de Boturini, que cuenta la peregrinación de este pueblo desde Aztlán, lugar de las garzas, hasta cerca de Tenochtitlan, hoy la capital de México, donde pues también te invitamos a que apoyas al escritor y consigas este maravilloso libro
de los códices de México, según María Sten. La historia es de quien la cuenta. Y bueno, continuamos con el historiador mexicano Francisco Javier Clavijero. Él en el año 1731 a 1787 escribe que los primeros misioneros, sospechando superstición en todas ellas, las pinturas las persiguieron a sangre y fuego de cuantas pudieron haber a las manos en Texcoco, donde estaba la principal escuela de pintura. Hicieron un grandioso montón y le pegaron fuego en la plaza del mercado. Recordar que antes había la escuela de artes y la escuela de oficios. También, pues esta información la puedes revisar, la puedes checar en el libro de nombre El Azteca, donde hace estas crónicas, estos relatos, un personaje muy importante de nombre Mixtli. Y bueno, pues también dentro de los códices vienen los números, el número 1, que es como un rectángulo, y en la parte superior izquierda otro pequeño rectángulo, un círculo, el 10, que son 5 bolitas, el 20, una especie de bandera, el 80, donde son 4 especies de banderas y abajo una línea horizontal. El 400, que es como si fuera una hoja de un helecho. El 404, mantas, donde simula este códice como un terreno donde está este helecho y a los lados tiene 2 figuras parecidas a un rectángulo. En la parte superior es curvada. Y el número 800 es un número también interesante, donde el centro tiene una cruz, el 8000, perdón, que representa el sistema numeral de los aztecas. Bueno, pues vamos a continuar. Hasta aquí, ¿qué te está pareciendo este sábado cultural? Deja tus comentarios, comparte, dale me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y sobre todo deja tus comentarios para seguir creciendo contigo. También gracias a sus 3 alumnos indígenas, Hernando Alvarado, Tezomoc, Fernando de Alba, Iztlizóchil y Cuatlehuacintin, Domingo Chimal Pagin, recogieron a fines del siglo XVI y principios del XVII las tradiciones y costumbres de la vida familiar de los mayas, donde aquí pues también te invito a que investigues más acerca de la cultura de los mayas. Los 20 signos de los días de los aztecas, donde nos comparten lo que es el lagarto, el viento, la caza, la lagartija, la serpiente, la muerte, el venado, el conejo, el agua, el perro, el mono, la hierba, la caña, el jaguar, la águila, el zopilote, el movimiento, el cuchillo de pedernal, lluvia y flor. Muchos de los códices vieron la luz por primera vez a finales del siglo XIX, como el famoso Becker número 1, llamado también el manuscrito
del cacique, un indígena cuyo nombre se ignora, al defender su derecho a un pedazo de tierra que se sirvió de él. Continuando con estos códices, los 20 signos de los días de los mayas también están representados como Izmic, Ik, Akpal, Can, Chichan, Simic, Manik, Lamat, Muluk, Ok, Xuent, Ep, Ben, Xmen, Zip, Caban, Snap, Kawak, Jajau, donde es importante que te adentres a conocer más. Te estoy dando un contexto general para ampliar tu cultura. También en el códice que representa ni con Persia ni con China. Se conoce muy poco acerca de los pintores de los códices, los tlacuilos. Sin embargo, sabemos que podían ser tanto hombres como mujeres de cualquier clase social, poseedora de cualidades de pintores y conocedores de su lengua. Al mirar sus dibujos, que representan a los pintores, hay que suponer que se servían de algo semejante al pincel. El códice azteca llamado Boturini no lleva ningún color y sus dibujos muy delicados recuerdan los dibujos chinos. Aún entre los aztecas poshispánicos distinguen el investigador Donald Robertson varias escuelas, como son la de Texcoco, la de México Tenochtitlan y la de Tlatelolco. La historia relatada por los texcocanos, dice Robertson, es mucho más historia en el sentido racional europeo, mientras que la versión mexicana de la población del Valle de México está enmarallada con mitos religiosos que la sacan del área de la historia directa. Bueno, aquí continuamos hablándote acerca de códices. Una rosa es una rosa, pero un conejo en la luna, también tenemos este códice, que están escritos de 3 diferentes maneras. Una de ellas consiste en la escritura pictográfica que representan los hechos por medio de imágenes. Un cazador es un cazador, un templo es un templo, un esclavo es un esclavo. Continuando con el códice de algo más que un simple pasatiempo, a pesar de los innumerables intentos para descifrar la escritura maya, esta sigue siendo un misterio. La esperanza de que este rompecabezas será comprendido algún día en su totalidad reposa hoy sobre un número de investigadores mexicanos del Centro de Estudios Maya de la Universidad de México y varios investigadores extranjeros, como por ejemplo Eric J. Thompson, el investigador inglés muerto en 1975, explicaba los crucigramas mayas sirviéndose de algunos dibujos como los siguientes: la nota re, el número 100, una casa y el número 2. Estos 4 dibujos quieren decir recién casados. Continuando con otros códices de manera general para que tú tengas una perspectiva. El destino de los sabios. Vidas trágicas, vidas que encierran las contradicciones de los momentos, tiempos en que se desarrollaron espíritus excepcionales, rebeldes y curiosos. Otro códice es un retrato en claroscuros,
esto es a los 400 años de su muerte en 1579, Fray Diego de Landa espera todavía que la historia emitida un veredicto final acerca de su persona. Hasta hay, no se sabe con toda certeza si el autor de la famosa relación fue un santo o un perseguidor odioso, un impetuoso y ardiente servidor de Dios o un cruel enemigo de los indígenas. También tenemos esta información acerca del códice de murió de catarro, donde expresan el dibujo de la luna y del sol. Nació 8 años después de haber sido descubierto por Colón en el Nuevo Mundo en el año 1500, cuando Copérnico ya es astrónomo de la Santa Sede y Erasmo de Rotterdam, invitado por el cardenal Cisneros para elaborar la Biblia políglota, donde se niega a hacerlo. Obviamente, este mancebo, cuyo nombre era Bernardino de Ribeira, más conocido en la historia como Fray Bernardino de Sahagún, no estaba interesado en los deleites terrestres porque escogió el hábito y dedicó su larga vida, estos 90 años, a los estudios etnográficos, así como a la doctrina a los indígenas. Continuando con otro códice, el champollón de México. Mi idioma natal, solía decir con orgullo el abate Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, es el flamenco, pero también el danés y el quiché, y añadía, me quedo lo que el Dios me ha hecho, flamenco y libre, decidió a no someter mis opciones en el juicio de nadie. Continuando con estos maravillosos códices, tenemos un astrónomo vuelve los ojos a la Tierra. Al llevarse de México la colección de documentos históricos en 1840, el profesor Joseph Marius Alexis Aubin los mezcló y descuadernó para alejar sospechas de la aduana. Como suele ocurrir un hecho imprevisto, cambia a menudo los destinos de los hombres de la ciencia. En el caso del señor Aubin, llegado a Francia, a México para hacer ciertas investigaciones astronómicas, el destino se encargó de extraviarle los aparatos científicos, dejando al estudioso francés sin sus herramientas para realizar estas actividades laborales. Un geógrafo terco, otro códice. Es la misma época en que el abate Brasseur de Bourbourg hace sus descubrimientos y un poco después de que el señor Aubin abandone el país con un botín de documentos y códices. Otro apasionado americanista, el señor Henry de Saussure, de origen suizo y de profesión naturalista y geógrafo, visita México en el año 1855. Llega para formar una colección de la fauna mexicana. Sin embargo, fascinado por el arte mexicano y los códices, se dedica a su búsqueda y entra en contacto con las personas que los tienen para obtener el permiso de copiarlos. Los propietarios le niegan el permiso obstinadamente, lo que les ocasiona críticas poco amables por parte del investigador.
Otro códice de nombre Sin traje ni espada, donde en este códice se logra ver un personaje sentado en una silla, un tributo y dos personas enfrente de él. A partir de su primera declaración ante los jueces, estos se dieron perfectamente cuenta de que el acusado no era cualquiera, sino todo un caballero que se llamaba Lorenzo Boturín Penaduzzi, señor de la Torre y de honor. Nació y educó en Milán y en Viena. La historia de su familia se remonta a 914 años atrás y ellas se encontraban condes, marqueses y duques. Continuando con estos códices, tenemos la leyenda, una esquela, la lista de los sabios extranjeros que tuvieron que pagar con infortunio de toda clase su afán de salvar los códices del olvido y destrucción. No estaría completa sin algunos ingleses. Y aquí la vida de dos ellos, que son los trabajos que hizo Edward King, vizconde de Kingsborough, para el conocimiento de los antiguos manuscritos mexicanos, son de imponderable importancia. Otro códice es El amante de la reina, donde Robert de Verux en 1566-1601, según conde de Exes, héroe de 7 obras teatrales, 4 iglesias y 3 tragedias francesas, es desde luego más conocido en la historia por haber sido el amante de la reina Isabel I, guapo, de modales finos, valiente, arrogante y por escribir de vez en cuando poemas, que por haber llevado a Inglaterra el códice que hoy conocemos como Bodley. Continuando con estos códices, de nombre del basurero a la fama. Aclaremos desde luego que bajo este título no va a encontrar el lector la historia de la vida azarosa de una estrella de cabaret o de una oscura cantante que, favorecida por la suerte, logró llegar al pináculo de la fama mundial. Se trata aquí de la historia de uno de los 3 códices mayas, el Códice París, los otros 2 son el Códice Dresde y el Códice Trocortesiano. La historia del Códice de París, conocido también bajo los nombres del Codex Pérez. El nombre Pérez, escrito en una esquina del documento, o Codex Persianus, principia en un basurero. Recordar que los códices mayas han tenido una suerte todavía más triste que los códices mixtecas o los aztecas. Algunos fueron destruidos por los propios mayas, otros, según informan los cronistas españoles, fueron quemados y los que pudieron salvarse fueron destruidos por los sacerdotes católicos. Otro códice interesante es Perdido en las tinieblas, donde aquí también la historia del Códice Dresde se pierde en las tinieblas y es de dudar que alguna vez sean estas rasgadas por una luz que permita aclarar el enigma y conocer la trayectoria del códice desde la península de Yucatán o desde Tabasco, como insinúan algunos estudios, hasta la biblioteca del rey de Sajonia en Dresde, a donde fue a parar en 1739, cuando un desconocido lo vendió al director del establecimiento, Johann Christian Gotzi. Como es sabido, el destino es caprichoso. Esta vez, para salvar un códice maya, escogió a Johann Christian Gotzi, un ex capellán del rey de Polonia y electo de Sajonia,
de Augusto II. Continuando con este códice tercero o cuarto. El tercer códice maya, el llamado trocortesiano, el más extenso de los códices mayas, tiene 112 páginas. Durante mucho tiempo fue considerado como dos códices distintos. Consta de dos partes que a lo largo de muchos años constituyeron un rompecabezas para los estudiosos. La primera parte, el tro, fue dada a conocer, como ya explicamos anteriormente, por el abate Brasseur de Bourbourg, quien lo descubrió en la biblioteca del profesor de paleografía de don Juan Tro y Hortelano, descendiente en línea directa nada menos de Hernán Cortés. Precisamente en honor del profesor español se le dio el nombre de Tro, un tanto misterioso para los no iniciados, pero el nombre completo de trocortesiano y la segunda parte, según algunos, se llama así, tomando en cuenta el ilustre abolengo del profesor y según otros, porque provenía de Extremadura, a donde lo pudo haber llevado Cortés. Tenemos el siguiente códice de nombre Niños, así no se juega. La historia del Códice de Borgia, el libro de los vaticinios, considerado el modelo más perfecto del calendario ceremonial, es tan increíble que no parece verdadera. Sin embargo, muchos investigadores autorizados la relatan, entre ellos el barón Alejandro von Humboldt. Continuando con estos maravillosos códices, está el códice Tomando Café. Esto ocurrió en una reunión social o como diríamos ahora, en un cóctel en Florencia a finales del siglo XIX, el signore Pasquale Villari, senador y exministro de Enseñanza Superior, contaba a la estudiosa estadounidense Celia Nuttall cómo hacía 30 años que buscaba en la biblioteca de San Marcos datos biográficos para su libro sobre Savonarola y Maquiavelo. Imagínese usted, le dijo entre sorbo y sorbo de café, que un día entró en el salón donde solíamos reunirnos los estudiantes de Florencia, un fraile llevando un raro libro que había encontrado en la biblioteca. Este maravilloso códice. Tenemos también el códice, lo más probable, drama entre actos. La historia del más bello e importante códice mixteco, el Vindobonensis, se divide en 3 actos. Nada en esa historia es seguro, no se sabe quién lo encontró ni dónde. Los datos que conciernen a su viaje de México a España están envueltos en el más absoluto misterio y todavía más nebulosos son los que se refieren a cómo llegó a Portugal, donde transcurre el acto segundo, el acto tercero se desarrolló en Alemania y, contrariamente a los dos primeros, contiene una información segura y comprobada. Lo más probable es que este libro pintado haya sido enviado por Cortés junto con otros códices, el Nuttall, como obsequio al emperador Carlos V. Bueno, ya estamos casi en la recta final. Te voy a sugerir, como siempre, que no nos creas nada, que
Si alguna idea te está pareciendo interesante, la pongas en práctica, la cuestiones y si estás obteniendo algún resultado, la sigas realizando. Recordar que el aprendizaje se da cuando compartimos con otras personas. Y bueno, también te quiero invitar a los talleres, cursos y conferencias que tengo para ti, donde me gusta ayudarte a decidir y elegir de manera asertiva ante 3 problemáticas. Fijar lo que es un legado emocional, donde tengo este taller, donde si así me lo permites, comparto de mi experiencia, cómo regular tus emociones, cómo liberarte de etiquetas, cómo no llegar a una clínica cuando las emociones, el estrés te sobreabunda. Número 2, el cómo mejorar tu relación de pareja conectando con la persona más importante, que es tu ser superior y que eres tú. Y número 3, finanzas básicas, educación financiera básica. Si me permites compartir contigo, puedes dejar tus comentarios en este maravilloso canal y a mi espacio y a mi ritmo te estaré contestando. Bueno, vamos a compartir rápidamente 2 códices más y vamos a hacer nuestro ejercicio de interiorización. No llegó a manos del rey. No llegó a manos del rey. Don Antonio de Mendoza, tercer hijo de don Íñigo López de Mendoza, segundo conde de Tendilla, primer marqués de Mondejar y primer virrey de Granada, tiene no escasos méritos como primer virrey de México, nombrado virrey en 1535 con un sueldo de 8,000 ducados, 2,000 destinados para su guardia. Traían entre las instrucciones de la corte que trabajase principalmente por extender el conocimiento oculto y esplendor de la religión y que desterrase la ociosidad entre los indios. Y bueno, vamos a compartir este último códice, el códice y el zapatero. Todavía en la segunda mitad del siglo XX, el azar sigue haciendo de sus jugadas. Citaremos aquí 2 ejemplos. En el año 1940, un ingeniero de nombre Francisco Rodríguez Reyes, después de establecer los límites del ejido de Azoyú, fue obsequiado con 3 hojas de un códice. El ingeniero se dirigió al antropólogo Salvador Toscano para su estimación y la venta. Al hacer la adquisición el Museo Nacional, se enteró también por boca del mismo ingeniero de la existencia de otro códice y de una manta con pinturas que los indígenas de Azoyub conservaban con singular cariño y cuidado. En 1942 los indígenas fueron convencidos por el licenciado A. Ortega M. para que los entregaran al Museo Nacional, donde se encuentran los que entregaran a este Museo Nacional. Si quieres conocer más información acerca de estos maravillosos códices, te invito a que compres este maravilloso libro, Los Códices de México, Historias Extraordinarias, por María Stent, editorial Joaquín Mortis. Bueno, vamos a hacer este ejercicio de introspección donde te invito a que te tomes unos minutos para que puedas estar en alto rendimiento. Recordar que decidir es a través de este proceso de interiorización para que nosotros podamos elegir y tomar acción con la emoción adecuada. Hombres, manos izquierda en el corazón, donde está la sinfonía de la vida, para que te des cuenta cómo está tu corazón, si está tranquilo, si está estresado. Mano derecha en el abdomen,
para que sientas cómo entra el aire a tu estómago. En el caso de las mujeres es al revés, mano derecha en el corazón, mano izquierda en el abdomen. E iniciamos. Si quieres tener un mayor enfoque y concentración, te voy a pedir el favor que cierres tus ojos y te imagines cuando inhalas un aire muy especial, un aire color morado. Cierra tus ojos y vamos a inhalar lento, suave y profundo por 4 segundos, sintiendo como este aire color morado entra por nuestras fosas nasales, nuestra garganta, tráquea, pulmones, llenándolos de energía y vitalidad. Inhalamos, oxigenando nuestros pulmones, sintiendo cómo nuestro abdomen se infla. Presionamos lentamente nuestro abdomen y exhalamos a nuestro espacio y nuestro ritmo. Nos preparamos para este segundo ciclo. Inhalamos. Este aire morado que nos da paz, tranquilidad, seguridad, amor, confianza, perdón, gratitud, fe. Presionamos el abdomen y exhalamos todas esas tensiones y preocupaciones que no nos benefician. Nos preparamos para este tercer ciclo. Lento, suave y profundo, inhala este aire color morado a tu espacio y tu ritmo. Sintiendo cómo recorre tus fosas nasales, garganta, tráquea, pulmones, como esta energía llena de vitalidad, todo tu cuerpo, órganos, tejidos, sistemas, aparatos, hasta llegar a tus mitocondrias. Presionamos el abdomen y exhalamos. Nos preparamos para este último ciclo, tener nuestros ojos cerrados y hacer estas preguntas de introspección. Cuando ya haya llegado la respuesta a ti, te invito a que tomes acción y escribas. Inhalamos lento, suave y profundo este aire color morado. Sentimos cómo se llena de energía y vitalidad nuestros pulmones, se infla nuestro abdomen, llenando esta energía de paz, tranquilidad, seguridad, amor, confianza, perdón, verdad, bondad, benevolencia, gratitud a todo nuestro cuerpo hasta llegar a las mitocondrias. Presionamos el abdomen a nuestro espacio y a nuestro ritmo y exhalamos. Con tus ojos cerrados te invito a que reflexiones el día de hoy. ¿Cómo te gustaría a ti dejar un legado para las futuras generaciones que vienen y dejar este planeta mejor de qué o de cómo lo encontraste? ¿Qué libro, qué historia podrás escribir de acuerdo a tu experiencia para compartir con las futuras generaciones? Este maravilloso libro de tu vida que de momento no te has atrevido a escribir, no obstante que nos permitirá conocer tu visión, tu historia y sobre todo atender algún dolor que tú hayas tenido y que nos puedas compartir mediante este libro, si así lo decides y eliges en este momento. Poner fecha, día y hora, si tú quieres compartir lo más importante que es tu experiencia de vida a través de este legado que puede ser con un maravilloso libro. Inhalamos lento, suave y profundo. Retenemos este aire maravilloso y si llega a tu mente el nombre de algún libro, de acuerdo a tu experiencia e historia de vida, que te has dado cuenta que otras personas que tú quieres que no pasen por ello, es momento de tomar acción. Exhalamos
y si te llegó alguna idea, escríbela y empieza a redactar este maravilloso libro. Damos las gracias a nuestro ser superior, a ti que nos sintonizas y nos regalas tus activos más importantes, tiempo, atención, energía y experiencia, y a todas las personas que hacen posible esta maravillosa transmisión. El día de hoy te doy las gracias, gracias a esta maravillosa estación radio RIRMX.com, y que cada día que pase y en toda forma estés excelente y extraordinariamente mejor y mejor en las diferentes áreas de tu vida. Muchas gracias.